empezar a grabar y vamos a compartir la clase de hoy. ¿Pueden ver todos la pantalla? ¿Me oyen? ¿Ven la pantalla? Sí, profe, se Bueno, ve. empezamos entonces. En la unidad Sí, 4 ya profe. vamos a iniciar, ¿sí? La unidad 4, vamos a hablar del entrenamiento y la formación en las empresas. Esta clase iniciamos hoy y vamos a proceder la siguiente. Vamos a desarrollarla en 2 clases. Introducción. ¿Qué significa capacitación? Significa preparar a la persona para el puesto, mientras que el propósito de la educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera del trabajo. Es decir, nosotros vamos a hacer mucho énfasis en la palabra capacitación hoy, en nuestra clase. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de aquello que debemos o que debe aprender la persona para el puesto de trabajo. Entonces vamos a hablar del concepto capacitación, pero a la vez vamos a estar también viendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la educación, porque de todas maneras, para que una persona pueda, digamos, desarrollarse en un puesto de trabajo, suma todo ese bagaje de educación que recibió y, por supuesto, cuando ya estamos hablando de un plan de capacitación en una empresa, apuntamos más a la capacitación ya de lo que tiene que saber hacer. Pero implica un montón de cosas llegar a ese momento. Perdón. Conceptos y tipos de educación. La educación se refiere a todo lo que el ser humano recibe del ambiente social durante su existencia, cuyo sentido se adapta a las normas y valores sociales. Entonces, todo lo que uno como ser humano va aprendiendo en el transcurso de la vida es educación. Y la educación puede ser formal e informal. La educación formal es de la que más frecuentemente hablamos y es la que todos conocemos, ¿verdad? Pasamos por la educación formal en la escuela, en el colegio, en la universidad. Después, una vez que terminamos la universidad, un posgrado, una maestría, etcétera, un doctorado. Entonces, esa sería la educación formal. Pero a la vez también existe la educación informal, lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la casa, lo que aprendemos con nuestros grupos sociales, lo que aprendemos en el barrio, lo que aprendemos con el grupo de deportes, de arte, de música, en todos los grupos donde ustedes puedan estar. Entonces, digamos que en cada ámbito vamos aprendiendo a medida que nos vamos relacionando con los demás, tanto en cuanto a normas, a comportamiento, a cultura, ¿verdad? A un montón de cosas. También en el ámbito político, en el ámbito moral, en el ámbito religioso, en el ámbito profesional, en todos los ámbitos. Entonces, básicamente la educación puede ser formal e informal y vamos aprendiendo durante toda nuestra vida, desde que somos pequeñitos, ya vamos aprendiendo cuando nuestros padres nos enseñan a hablar, a decir papá, mamá, y nos enseñan a caminar y una serie de cosas más, ¿verdad? Entonces, vamos aprendiendo durante toda nuestra vida en los diferentes ámbitos en los cuales estamos. Y esa educación, entonces, que uno puede tener es la suma de todo lo que aprendió en la parte formal, digamos, en la escuela, en el colegio, en la facultad, etcétera. Pero por otro lado también se suma lo que aprendemos en nuestra casa y en los demás grupos donde nos toca, digamos, convivir. Entonces, esa suma de aprendizaje forma parte de nuestra educación.
Conceptos y tipos de educación. En el ámbito laboral, entonces, es importante destacar los diferentes tipos de conceptos, ¿verdad? Y tipos de educación para ver cuál es la que se va a trabajar, digamos, o en base a qué vamos a hacer un plan de capacitación, ¿verdad? Dentro de una organización, o a qué le vamos a dar importancia a la hora de desarrollar al personal. En primer lugar, vemos lo que es la educación profesional. Dice que es la educación institucionalizada o no, que busca preparar al ser humano para la vida profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos recibir una educación profesional, por ejemplo, para ser contador, contador público, contadores, por ejemplo. En el ámbito formal, pudimos haber estudiado bachiller comercial, ¿verdad? En el colegio, en la secundaria, y después en la facultad, contabilidad. Eso sería la educación profesional institucionalizada. Y la no institucionalizada puede ser que además de haber estudiado a nivel, digamos, en el nivel formal, para formarme como un contador o una contadora, en mi casa, por ejemplo, mi abuelo era contador y él también me enseñó cómo hacer un balance y cosas de contabilidad. Entonces ahí también esa fue digamos, no institucionalizada, pero a la vez fue forjando mi educación profesional. El 2, la formación profesional. Es la educación profesional institucionalizada o no también que prepara a la persona para una profesión en determinado mercado. Por ejemplo, la formación apunta más, por ejemplo, de repente los mandos medios, de repente, bueno, carpintería. Ahí hablamos otra vez también de la educación que es institucionalizada o no. Vamos a suponer que en mi familia eran todos carpinteros y tenían una carpintería y yo fui aprendiendo también cómo hacer muebles. Esa es una educación profesional, una formación profesional no institucionalizada. Yo me fui formando y aprendiendo a hacer diferentes tipos de muebles. Entonces me fui preparando en mi casa. Pero por otro lado, después me fui a estudiar, por ejemplo, en el SNPP, carpintería y ebanistería. Entonces, allí voy a ser formada profesionalmente como una carpintera y en carpintería y en ebanistería. Ahí voy a tener un título formal que diga que yo estoy formada en esa profesión y me va a servir también después para poder ser empleable. El problema es que si yo aprendí nada más en mi casa con mi papá, con mis abuelos y soy muy buena haciendo muebles, no tengo un certificado que me avale esa formación, ¿entienden? Entonces, allí muchas veces cuando queremos ser empleables, ¿verdad? Necesitamos el certificado, por lo tanto, por eso vamos y estudiamos en una institución formal, profesional o un instituto o un centro de formación, para poder también, aparte de aprender, tener ese certificado que avale que estoy formada en esa profesión. Luego tenemos el desarrollo profesional. Es la educación profesional que perfecciona a la persona para ejercer una especialidad dentro de una profesión. Es decir, yo puedo estudiar contabilidad, ¿verdad? Tengo mi educación profesional como contadora, pero además me voy desarrollando en esa profesión y voy adquiriendo, digamos, algunos cursos específicos sobre, por ejemplo, tributación, sobre el IVA, sobre tipos de balances X, ¿verdad? Entonces voy desarrollándome más y más sobre esa educación profesional que recibí a través de ese tipo de perfeccionamiento. Y la capacitación es la educación profesional para la adaptación de la persona en un puesto o función. El último tipo de educación es el que más se utiliza dentro de una empresa, ¿verdad? Y es lo que normalmente, digamos, se trabaja. ¿Para qué? Para que la persona que ya viene con un bagaje educativo, ya viene con una base de formación
y de desarrollo profesional. Sin embargo, necesita, digamos, conocer varios aspectos de la organización donde está trabajando y también muchas veces existen cambios en la forma de hacer el trabajo, existen, por ejemplo, nuevas tecnologías que se implementan, nuevas formas de vender, nuevas formas de pagar impuestos, no sé, muchísimas cuestiones que van cambiando, como habíamos visto también en una de las unidades, en que sabemos que estamos en un entorno donde hay muchas cosas que van cambiando y la empresa tiene que acompañar de alguna manera también esos cambios para poder ayornarse y que nuestra empresa siga vigente en el mercado. Entonces, ahí se requiere trabajar un programa de capacitación específico para que la gente que está dentro de nuestra empresa pueda adaptarse entonces a su puesto o a sus funciones, ¿verdad? Y hacer las cosas con excelencia. La capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de los objetivos definidos de la empresa. Flipo explica que la capacitación es el acto de aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para el desempeño de determinado puesto o trabajo. Y Majid subraya que la capacitación significa educación especializada, comprende todas las actividades que van desde adquirir una habilidad motora hasta proporcionar conocimientos técnicos, desarrollar habilidades administrativas y actitudes ante problemas sociales. Entonces, la capacitación es un proceso educativo, pero a corto plazo, y está focalizada entonces a lo que necesitamos que nuestros empleados, funcionarios o miembros de la empresa puedan, por un lado, saber hacer, conocer y también puedan desarrollar sus habilidades y sus actitudes, es decir, su forma de comportarse también dentro de la empresa. El contenido de la capacitación. En primer lugar, uno de los contenidos típicos, digamos, es la transmisión de información. El contenido es el elemento esencial de muchos programas de capacitación. O sea, esto es lo básico que siempre tiene un programa de capacitación. El resto está en repartir la información como un conjunto de conocimientos entre los educandos. Normalmente la información es general, de preferencia sobre el trabajo, como información respecto de la empresa, sus productos, servicios, la organización, las políticas, las reglas, los reglamentos, etcétera. También puede cubrir la transmisión de nuevos conocimientos. Entonces, esto es lo básico que normalmente se tiene que transmitir al equipo de trabajo, a los miembros de la empresa. Entonces, el contenido, digamos, elemental es transmisión de información referente a la empresa, a las políticas, a los reglamentos y a lo que necesitamos que cada miembro de esa empresa sepa. El 2, desarrollo de habilidades. Sobre todo las habilidades, destrezas y conocimientos directamente relacionados con el desempeño del puesto presente o de posibles funciones futuras. Se trata de una capacitación orientada directamente hacia las tareas y operaciones que se realizarán, es decir, aquí focalizamos entonces el saber hacer, las habilidades, lo que tiene que saber hacer el empleado, ¿verdad?, en su puesto de trabajo. Normalmente los programas de capacitación de las empresas, acá habla del puesto, del desempeño del puesto presente o habla también de posibles funciones futuras. Normalmente los programas de capacitación se centran más bien en el puesto presente. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, normalmente los programas de capacitación se centran más en lo que el empleado tiene que saber hoy, en el presente. Sin embargo, digamos, empresas que de repente le dan mucha importancia también a la visión de futuro, a proyectarle, a desarrollarle al empleado, también le puede capacitar o adelantarle en algunos temas que podría esta persona o este empleado manejar en el futuro. Es decir, si yo hoy me desempeño como
auxiliar contable porque estoy estudiando todavía contabilidad, no me recibí. Entonces, me capacitan en todo lo que tenga que ver con hacer bien mi trabajo de auxiliar. Sin embargo, si mi empresa destina un presupuesto y digamos que ya visiona o avisora de que el día de mañana yo puedo llegar a ser la contadora de la empresa, ya empieza a darme otros tipos de capacitaciones, a pesar de que yo todavía estoy como un auxiliar en la empresa, pero ya me están dando otro tipo de capacitación un poquito más, digamos, de mayor conocimiento o destreza o habilidad, y ya me están preparando para el desarrollo que yo voy a tener en la empresa adelante. Pero normalmente se centra más en lo presente, ¿verdad? En que hoy la gente sepa hacer lo que tiene que hacer, si tiene que atender al cliente, entonces hacen cursos de atención al cliente, de resolución de conflictos, de atención de reclamos, etcétera. Porque ustedes saben que un programa o un plan de capacitación también tiene su costo y entonces normalmente se prioriza lo que hoy tiene que saber hacer. Si es que hay formas de ir desarrollándole al personal, sí se le da también otras posibilidades atendiendo ya a su crecimiento futuro. 3. Desarrollo o modificación de las actitudes. Aquí hablamos de cambiar las actitudes negativas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos que hay un ambiente de trabajo donde hay mucho conflicto, donde no se llevan bien, donde el clima laboral, hicimos una encuesta de repente y salió que está todo mal, ¿verdad? Que hay mucha desconfianza, que no se puede trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se trabaja con temas que tienen que ver con habilidades blandas, ¿verdad? Con todo aquello que puede ayudar a cambiar las actitudes de las personas que forman parte de la organización. Entonces, ¿para qué? Para tratar de propiciar la adquisición de nuevos hábitos, de nuevas actitudes, sobre todo en relación con los clientes o usuarios también, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos a gusto en el lugar de trabajo, hay un clima tenso, desconfianza, no nos llevamos bien, no hay un ambiente colaborativo, entonces esto también se va a ver hacia afuera. El cliente se va a dar cuenta de ese ambiente por la forma también en que, eh, digamos, le atendemos a los clientes. Y los clientes pueden ser internos o externos. Yo puedo estar en un área donde trabajo solamente con clientes internos, es decir, con otras áreas, o puedo trabajar con clientes externos o usuarios, perdón, y en ese caso es peor, ¿verdad? Porque si le atendemos mal a un cliente externo, van a venir después los reclamos y bueno, todo tiene su consecuencia, ¿verdad? Y entonces aquí se trabaja mucho también todo lo que tiene que ver entonces con ese cambio de actitud, de mejorar el clima, de ver, digamos, que de cambiar esa actitud, la predisposición de las personas en cuanto a su trabajo y cómo atienden a los demás y cómo también interactúan con los demás compañeros. 4. Desarrollo de conceptos. La capacitación puede dirigirse a elevar la capacidad de abstracción y la concepción de ideas y filosofías, sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica de la administración o para elevar el nivel de generalización para desarrollar gerentes que piensan en términos globales y amplios. Entonces, también si queremos desarrollar más la parte de conceptos y conocimiento de nuestros jefes, de nuestros gerentes, de la parte administrativa, etcétera, entonces también incluimos dentro de nuestro plan. Este es como un resumen, ¿verdad?, de los tipos de cambios de conducta que podemos generar por medio de la capacitación. Entonces, si queremos simplemente trabajar transmisión de información, puede ser el primero, ¿verdad?, donde aumentamos el conocimiento de las personas, sobre todo con lo que tiene que ver con la información de la empresa. El segundo, el desarrollo de habilidades, donde vamos a lograr con esas capacitaciones mejorar las habilidades y las destrezas, el saber hacer, digamos,
manejo de sus funciones de cada empleado, de cada funcionario, ¿verdad? Saber usar las máquinas, las herramientas, saber utilizar unos programas de software, de hardware, depende de qué es lo que tiene que saber utilizar, ¿verdad? Desarrollo de actitudes, acá hablamos mucho entonces de el desarrollo o modificación de la conducta, entonces es cambiar esas actitudes negativas y convertirlas en positivas, ¿verdad? El desarrollo de conceptos, entonces elevar el nivel de abstracción y desarrollar nuevas ideas y conceptos, entonces que ayuden a pensar en términos globales y estratégicos. Esto es muy importante. Entonces, que aquí con este tipo de capacitaciones le ayudamos a nuestro equipo de trabajo a pensar diferente y proyectar diferente, digamos, la forma de hacer el trabajo. Que no nos quedemos siempre con la misma forma de hacer el trabajo, sino que tengamos una visión más amplia y conozcamos otras formas de hacer también, digamos, en otros países, en otras empresas, etcétera, las cosas y conocer nuevas técnicas, nuevos métodos. Y esto nos va a abrir la mente para que podamos proyectar también mejoras, digamos, en la organización. ¿Y cuáles son los objetivos de capacitar a nuestros empleados, a nuestros funcionarios, verdad? En primer lugar, el objetivo es preparar a las personas para la realización inmediata de las diferentes tareas del puesto. Eso es lo primero, ¿verdad? Necesitamos entonces que las personas sepan hacer lo que tienen que saber hacer, ¿verdad? En el menor tiempo posible y con el menor costo posible también, ¿verdad? En segundo lugar, brindar oportunidades para que se puedan desarrollar las personas, no solamente en sus puestos actuales, sino también para otras funciones más complejas y elevadas. Eso es lo ideal, ¿verdad? Tercero, cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración. Este es un tema que hay que trabajar muchísimo. Hoy en día hablamos mucho, como les digo, de habilidades blandas, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos un equipo que conoce mucho, que es muy hábil en lo que hace, ¿verdad? Pero a veces no hay una buena actitud o buena predisposición para el trabajo o para el trabajo en equipo o para ser colaborativo o para cambiar también muchas veces la forma de hacer el trabajo. A veces nos cerramos mucho. Entonces aquí hay que ver la manera entonces de cambiar, hacer, o sea, en realidad cambiar actitud depende de cada uno, pero propiciando algunos tipos de capacitaciones pueden ayudar a que el equipo o cada persona vaya cambiando de actitud y que digamos, el clima laboral sea mucho mejor también. Una observación al margen de todo lo que estamos hablando, tenemos que también volver a reiterar, así como en otros temas que estuvimos viendo, que la capacitación es una responsabilidad de línea y función de staff. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un área de capacitación en la empresa, podemos tener un departamento de capacitación, podemos tener expertos en capacitación de recursos humanos que sepan hacer los planes de capacitación, que sepan dar charlas, que puedan preparar materiales didácticos, que sepan hacer evaluaciones de la capacitación, que sepan hacer evaluaciones para saber qué necesidades, detectar las necesidades de capacitación, un montón de cosas, ¿verdad? Que es la responsabilidad de staff de recursos humanos. Pero aquí también es importante destacar que la responsabilidad de línea está presente. ¿Qué quiere decir esto? Que los jefes son responsables, cada uno de que sus funcionarios se capaciten. Entonces aquí se comparte. Las áreas tienen que saber, ¿verdad? Que sus funcionarios tienen que capacitarse y velar porque sus empleados se capaciten y se desarrollen. Y por otro lado están los expertos de recursos humanos que ayudan a esto. Entonces la capacitación es vista como un sistema donde tenemos insumos, donde se procesa todo ese insumo y tenemos un producto. ¿Quiénes son los insumos? Las personas que necesitan la capacitación, es decir, los empleados.
El proceso sería todo lo que hacemos en capacitación, los programas, las evaluaciones, las capacitaciones, etc. Y el producto es lo que recibe, en este caso, el empleado, que es el conocimiento, la actitud, la habilidad y la eficacia organizacional. Eso es lo que se logra después de que se apliquen estos programas de capacitación. Y al final hay una retroalimentación porque se tienen que siempre evaluar los resultados para ver si se alcanzaron o no los objetivos, digamos, que estamos buscando, ¿verdad? Porque puede ser que hicimos varias capacitaciones, pero no se lograron todos los objetivos o se lograron en forma parcial. Entonces, con esa retroalimentación que vamos a hacer, vamos a volver a reforzar en los temas que no se lograron, o vamos a reforzar con el funcionario que a lo mejor no incorporó ese cambio de actitud o esa habilidad que necesitaba. Entonces, a partir de esa evaluación, vamos a poder tomar decisiones y volver a reforzar la capacitación si hace falta. Hablamos de que la capacitación sigue un ciclo. Primero se hace la detección de las necesidades de capacitación, luego a partir de lo que sale en esa detección de necesidades, hacemos el plan o programa de capacitación, luego se lleva a la práctica ese programa a través de las capacitaciones que determinamos que le hace falta a nuestros empleados, y por último evaluamos esos resultados de la capacitación. Para cada etapa del ciclo, del proceso, tenemos entradas y salidas. Las entradas para hacer una detección de necesidad de capacitación son los empleados a quienes tenemos que, digamos, incluirle dentro de esa detección. Pueden ser los jefes, a los jefes le podemos hacer llenar unos cuestionarios para que de ahí saquemos, ¿verdad?, cuáles son esas necesidades de capacitación de su gente o de cada funcionario, ¿verdad?, ellos mismos. También se puede hacer una detección de necesidad a través, por ejemplo, de la evaluación de desempeño, donde el jefe le evaluó al personal y al final dio una recomendación de mejora de alguna necesidad de capacitación que necesita la persona, etcétera, etcétera. Todo eso entonces, digamos, se utiliza para la detección de necesidad de capacitación. Y a partir de esa detección se hace el plan. Si en esa detección, por ejemplo, vemos que según esa detección, Noelia no necesita ningún refuerzo de nada, entonces ella no va a formar parte de ese plan. Se le va a capacitar a la gente que arrojó que necesita algún tipo de refuerzo, de mejorar tanto en habilidad, en conocimiento, etc. Entonces, a partir de ahí, llevamos el plan y posteriormente ejecutamos y evaluamos para hacer la retroalimentación y ver si se lograron o no los objetivos. Puede que hoy en esa detección Noelia no necesite estar al día con todo lo que tiene que saber de la empresa, de las habilidades, etcétera, pero el día de mañana cuando se vuelva a hacer otra vez otra detección, puede ya que necesita algún tipo de actualización. Por eso es un ciclo que se da en forma permanente. Y el proceso en sí de capacitación, como aquí más o menos detallado. Para hacer el diagnóstico, todo lo que necesitamos para detectar las necesidades o podemos utilizar. Primero, saber el alcance y los objetivos de nuestra organización, determinar los requisitos básicos de nuestra fuerza de trabajo, los resultados de la evaluación de desempeño, como les decía, el análisis de los problemas, por ejemplo, de producción, de los problemas del personal, análisis de informes y otros. O sea, todo eso nos va a servir ¿para qué? Para detectar las necesidades de capacitación de mi empresa. Luego, la decisión de la estrategia, ahí se hace el programa de capacitación. Y nos preguntamos, ¿a quién le vamos a capacitar? ¿Cómo? ¿En qué le vamos a capacitar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién va a ser el capacitador o quiénes? Ahí determinamos entonces a través del programa de capacitación. Instrumentación o acción, la ejecución de la capacitación, entonces aplicamos todo lo que incluimos en nuestro programa a través de nuestros coaching, de nuestros propios personales, el propio supervisor puede capacitar a la gente, dependiendo de las necesidades que detectamos, incluimos en nuestro plan. O trabajamos en convenio con alguna organización, con el SNPP, con la universidad, etcétera, etcétera. Evaluación, al final evaluamos los resultados
y controlamos, ¿verdad? Si es que logramos o no los objetivos. Y hacemos el seguimiento, la comprobación o medición y la comprobación de la situación actual comparando con la anterior, ¿verdad? Y ahí vemos si realmente sirvió o no sirvió ese plan de capacitación. Los medios que se utilizan para detectar esas necesidades, como ya les adelantaba. En primer lugar, la evaluación de desempeño. A través de la evaluación normalmente se llena un formulario de evaluación de desempeño y allí el jefe normalmente ya menciona en qué cosas el empleado necesita un refuerzo, ¿verdad? Ya sea en la parte actitudinal o en alguna cuestión que necesita reforzar saber hacer o en algún conocimiento. Entonces es una forma de saber ya que necesito capacitarle a María, a José y a Juan del equipo, ¿verdad? De acuerdo a lo que evaluó el jefe. Luego, a través de la observación, constatar donde hay trabajo ineficiente, como equipos rotos, atraso en relación al cronograma, desperdicio de materia prima, problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, rotación del personal, etc. Entonces, todas esas problemáticas a través de las observaciones o a través de los informes, nosotros podemos utilizar como un insumo para detectar esas necesidades e incluir dentro de nuestro plan de capacitación. Los cuestionarios, investigaciones por medio de cuestionarios, listas de control o checklists con evidencia de necesidades de capacitación también. Las solicitudes de los supervisores y gerentes, cuando los propios jefes son los que, digamos, solicitan a recursos humanos para hacer algún tipo de capacitación de acuerdo a las necesidades que van detectando. Entrevistas con supervisores y gerentes, los contactos directos con supervisores y gerentes respecto de problemas que resuelven con capacitación. Aquí también hay algo muy importante. A veces los jefes o los supervisores o los gerentes creen que todos los problemas que hay en su área van a resolver con capacitación y eso es una falacia, o sea, no es correcto. Hay cuestiones que se pueden resolver con capacitación o se pueden mejorar, pero hay cosas que no. Por ejemplo, si, si el empleado está haciendo, no está cumpliendo aparentemente con la producción, pero está utilizando algunos elementos obsoletos para el trabajo, no le están dando la maquinaria necesaria o los elementos necesarios. Entonces ahí no es el problema falta de capacitación. El problema es que tienen que darle una máquina nueva o le tienen que dar, no sé, una tecnología diferente o en todo caso tienen que contratar más personal para trabajar de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto es importante cuando se hacen las entrevistas con los supervisores y gerentes, hacerle notar, o el experto de capacitación tiene que hacerle notar, ¿verdad? Esto, porque no todo se resuelve con capacitación. Reuniones interdepartamentales, ¿verdad? Que pueden a través de reuniones de trabajo se pueden también determinar las necesidades de capacitación y se toman en cuenta, y también con los exámenes de los empleados. La reorganización del trabajo, cuando existen, por ejemplo, algún cambio, un nuevo software, algún nuevo procedimiento, algún nuevo método, ¿verdad? Que se va a incorporar, entonces necesariamente se le tiene que capacitar a las personas que van a formar parte de ese proceso que va a mejorar, a sufrir una modificación. Entrevista de salida cuando la persona va a abandonar la empresa es muy interesante porque ahí normalmente con más sinceridad te va a decir seguramente cosas que no están bien y que podemos tomar como una entrada para poder incluir en los planes de capacitación y corregir